Ahí está. Y en el entorno celular, si ustedes se fijan, algo que es fundamental para que una célula pueda existir es la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, como las células se desarrollan en un entorno, ya sea organismos unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Ese entorno significa que el medio ambiente condiciona el desarrollo celular. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen una célula aislada de cualquier microorganismo, por ejemplo una bacteria, por ejemplo un protozoo, o tienen una célula que pertenece a un tejido determinado, por ejemplo el tejido epitelial, esa célula está enmarcada en un entorno que es el medio ambiente. Ese medio ambiente condiciona, de alguna manera, uno de los requisitos que ustedes vieron, que es la autoconservación, ¿sí? Que está anexado a la autorregulación. ¿Por qué? Porque las células necesitan, ya sea de una u otra manera, algo fundamental que es la energía, ¿sí? En las células vegetales, la energía, o en algunas bacterias, como las cianobacterias, la energía proviene de una fuente natural que es el sol, ¿sí? El sol provee una energía que lo que provoca es que la energía solar, es decir, la energía que se da por los rayos de luz, esos fotones, promueven la excitación electrónica de ciertas sustancias como la clorofila, y esto provoca que la energía se almacene ahora como energía química. Les voy a subir, además, ya mañana, para que lo puedan trabajar para la semana que viene, una nota de voz. Es una nota de voz que viene tallando de una cosa que hice hace varios años, pero quiero que sobre esto hagamos un poquito el cierre de lo que sería este taller, ¿sí? Sobre esa nota de voz. Ahora, las células que no pueden fabricar a través de la luz solar su propia energía, la necesitan tomar del medio ambiente. En nuestro caso, ¿cuál sería el medio ambiente? ¿De dónde tomamos energía nosotros? ¿Sí? Vamos para De los alimentos. de los alimentos. Es decir, necesitamos sí o sí ingerir cierta clase de alimentos que tengan hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿sí? Tema que vamos a desglosar en dos partes. Hoy voy a hablar de justamente los hidratos de carbono y los lípidos, y mañana me voy a meter con las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Es decir, que mañana vamos a hacer el cierre en el entorno celular, cómo estas biomoléculas son aprovechadas para, de alguna manera, obtener energía, ¿sí? Por un lado. Pero la otra cara de esta manera es que los nutrientes que absorbemos con la dieta son los ladrillos para poder construir moléculas propias. A este conjunto de reacciones que ocurren en la célula se lo denomina metabolismo. Ahora lo digo, así lo tienen. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones bioquímicas necesarias para el crecimiento y desarrollo celular. Eso es el metabolismo, ¿sí? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas, ahora voy explicando parte por parte esto, necesarias para el crecimiento y desarrollo celular. ¿Qué implica esto? Que las células constantemente están produciendo moléculas propias. Eso es muy importante. ¿A partir de dónde? A partir de, por un lado, las pequeñas moléculas como hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, que al ser absorbidos con la dieta y junto con la energía que se desprende en estas reacciones
se construyen moléculas propias. ¿Está claro esto? Por ejemplo, comemos huevo, ¿sí? La clara. ¿Qué es la clara del huevo? A ver, ¿quién me lo sabe decir? Proteína. Proteína. ¿Sabe qué proteína es? Si yo como clara de huevo, Albúmina, ¿no era? ovoalbúmina. ¿Por qué ovoalbúmina? Porque es justamente la albúmina que está dentro del huevo, que es la que absorbe el embrión en su desarrollo, para gestarse el pollo. ¿Está claro esto? Piense que cada huevo es un embrión. Cuando el huevo está embrionado, ¿sí? De ahí nace un animal, que es el pollito. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nutre el pollo? Se nutre a través de la albúmina. Es una proteína de alto peso molecular, que en este caso le sirve como una sustancia de reserva alimenticia. ¿Hasta acá estamos claros? Ahora, esta proteína que nosotros ingerimos con la dieta va a dejar, al fin y al cabo, aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas propias. Por ejemplo, albúmina. Pero ahora albúmina humana, la que circula. ¿Cómo salgo? Espera. Saca. No, acá. La proteína es necesaria, ¿por qué? Porque es una proteína mayoritaria en el plasma. Tiene dos funciones fundamentales, ¿sí? La primera es mantener la presión del plasma coloidal, la presión oncótica. La presión que tiene nuestro sistema vascular está dada por varios factores, ¿sí? Que ya lo van a ver en fisiología. Uno de los factores son las proteínas plasmáticas. Y justamente esta proteína tiene aproximadamente el 60% del total de las proteínas plasmáticas. Es una proteína mayoritaria. Y la otra función fundamental es la de transporte. Transporta sustancias. Por ejemplo, calcio, por ejemplo, bilirrubina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ácidos grasos. Entonces, Una pregunta. proteína transporta de un lado al otro del organismo es íntimamente necesario. Pero ¿cómo se fabrica? Se fabrica a través de los aminoácidos que ingerimos en la dieta. Este tema lo voy a tomar más mañana, más digamos, en desarrollo mañana cuando veamos proteína. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde Profe, ¿puede repetir, disculpe, Sí. ¿puede repetir qué transporta calcio? Transporta ¿Qué más dijo? calcio, por ejemplo, bilirrubina, por ejemplo, y ácidos grasos. Es como si ustedes dijeran para moverse una molécula desde el tejido adiposo al hígado, cuando es necesaria, de alguna manera, esta proteína la lleva, la transporta. Porque los ácidos grasos, ahora vamos a ver, que en sangre son insolubles, son lípidos, no podrían estar nunca en sangre. Pero ¿cómo son llevados de un lugar al otro donde son necesarios? ¿Sí? La albúmina justamente lo transporta, lo lleva. Ahora, ¿de dónde proviene la energía? El metabolismo que yo dicté recién tiene dos facetas que, a ver, uno las puede estudiar, ¿sí? Pedagógicamente separadas, pero generalmente se dan al mismo tiempo en el entorno celular. Una de las facetas es el llamado catabolismo. Catabolismo significa degradar, separar. Al fin y al cabo, esto lo que hace es obtener energía. Y moléculas, ¿sí? Biomoléculas, que son necesarias, estos ladrillitos, para construir moléculas propias, o también con una reserva energética. Ese es el catabolismo. Y el anabolismo, que es la otra cara, utiliza la energía provista en las reacciones catabólicas, por eso digo que están unidas, y las moléculas que se obtuvieron por las vías catabólicas. Y de esta manera construyen moléculas propias. ¿Estamos esperando? Por eso lo podemos distinguir en dos caras. ¿Cómo es eso, profe, que no entendí mucho? A ver, yo te diré. Cuando uno, ahora vamos a ver los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono son la energía rápida. Ustedes fíjense que, por ejemplo, cuando hay una competencia, ¿sí? Por ejemplo, un triatlón
qué sé yo, no sé, una maratón, o uno tiene que hacer una competencia de alto rendimiento, ¿qué es lo que generalmente los entrenadores aconsejan ingerir? Les diría, hoy en día están hablando de 2 días antes. ¿Qué se ingiere? Hidratos de carbono. Pastas, harinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos es cargarnos de moléculas que después van a ser utilizadas en la primera fase de la competencia. ¿Está claro? Entonces, esas moléculas que fueron ingeridas son almacenadas. Profe, perdón. Dijiste catabolismo y lo segundo que era. Anabolismo. Uno es el catabolismo y otro es el anabolismo, ¿sí? Se estudian con fines pedagógicos separadamente porque son 2 fases distintas, ¿sí? Totalmente contrarias. Pero ocurren generalmente en la célula, ¿sí? A la vez. Porque cuando una reacción catabólica está activa, obviamente la anabólica no, ¿sí? Pero generalmente... Una pregunta, en la célula... En un tiempo bastante rápido, sí. En la célula, por ejemplo, el catabolismo sucedería en la mitocondria y el anabolismo sucedería en el núcleo celular. ¿O No, dónde en sucede? realidad las reacciones catabólicas y anabólicas ocurren prácticamente en el citoplasma, pueden ocurrir en las mitocondrias, obviamente. Y las reacciones anabólicas pueden ocurrir tanto en el citoplasma como en el núcleo. Ahora voy a dar ejemplo. ¿Sí? Lo último, tanto en el citoplasma como que es la última. Como en el núcleo, que mencionaste vos. Porque cuando una célula tiene que replicarse, ¿sí? Es decir, tiene que duplicar, ¿se acuerda que dijimos autorreproducción? Cuando hablamos. ¿Sí? Si un tejido, por ejemplo, ¿sí? Tiene que reconstruirse, un tejido epitelial, por ejemplo, me corto, ¿sí? Y yo veo que esa lastimadura a los días va cicatrizando. ¿Qué quiere decir cicatrizando? Que las células ahora comienzan a reparar el tejido dañado, ¿sí? Para esto, obviamente, las células tienen que dividirse, multiplicarse y volver a generar el tejido. Es decir, que una célula forma otra célula que ahora, en el número, van a reconstruir el tejido dañado. En la replicación celular se tiene que replicar el ADN, porque si no las células no son iguales. Y en el proceso de replicación es totalmente anabólico, porque las células comienzan a duplicar su material genético, el material que está en el citoplasma, y ahora después comienza la fase de mitosis y se van a dividir y de una célula se van a formar. Pero claro, eso es totalmente anabólico. Utiliza energía que de alguna manera fue dada por las reacciones catabólicas. Bien. Ahora, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Sí? Tan conocidos por todos nosotros. Los hidratos de carbono son moléculas que normalmente tienen 3 bioelementos. ¿Se dan cuenta cuáles son? Si yo digo hidratos de carbono. Carbono, Hidrógeno, oxígeno y carbono. Carbono, principalmente, porque es el que construye todas las moléculas. Hidrógeno y oxígeno. Por eso se dice que son moléculas ternarias, porque mínimamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Los hidratos de carbono, también llamados sacáridos, glúcidos, ¿sí? Son moléculas que, de alguna manera, cuando se ingieren con los alimentos, luego son almacenadas en 2 tejidos principales. Uno es el hígado y el otro es el músculo esquelético, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya muy en detalle en la materia, porque vamos a ver todo el proceso desde que se ingieren, por ejemplo, los almidones, una galletita, arroz, ¿sí? Hasta que eso es, de alguna manera, llevado hacia los tejidos que son de reserva y es almacenado como glucógeno, ¿sí? Eso sí anoten. ¿En dónde son almacenados, profe? Hígado y músculo esquelético. ¿Eso principalmente o solamente ahí? No escucho. ¿Eso, o sea, se almacenan principalmente ahí o solamente ahí? No, se almacenan principalmente ahí. Ahí, digamos, se puede almacenar en alguna manera en los riñones también, ¿sí? En menor escala. No hay formación de glucógeno renal, ¿sí? Ahí se almacenan los monosacáridos, pues son utilizados por la nefrona.
Pero Se normalmente almacena en el músculo esquelético y dónde más? son el hígado y Hígado. ¿sí? El glucógeno es hepático o muscular. ¿Sí? La mayor cantidad se almacena en el músculo por una cuestión de cantidad de tejido. ¿Sí? El hígado almacena glucógeno y el músculo almacena glucógeno. Los dos órganos. ¿Sí? Ahora, cuando uno habla de glúcidos, hidratos de carbono, o sacáridos, como los quieran llamar, las unidades son los monosacáridos. ¿Cuál es el principal monosacárido más abundante en la naturaleza? A ver, por lo que ya vimos. ¿Qué tenemos? El carbono. ¿Eh? El carbono. No, monosacárido. Glucosa. La glucosa. Muy bien. La glucosa. La glucosa. ¿Sí? La glucosa es el principal monosacárido, es el más abundante en la naturaleza, y es el que circula por nuestro organismo, y es el que tiene que tener una cantidad que si esa cantidad, si de alguna manera se sobrepasa hacia un valor de referencia superior o inferior, entramos en problemas. ¿Sí? Podemos entrar en fenómenos de hipoglucemia, que es bastante severa, o hiperglucemia. Y ahí aparecen las enfermedades como diabetes. Las enfermedades metabólicas como la diabetes. ¿Sí? Claro. Cuando hay hiperglucemia. ¿Sí? También los diabéticos pueden sufrir de hipoglucemia, ¿está claro? Porque si hay un mal metabolismo, generalmente hay dos tipos de diabetes. No me voy a meter en esto pero está la diabetes tipo 1 y tipo 2, o la diabetes que se dice insulino dependiente, se decía antes, y no insulino dependiente. Lo que pasa es que hoy en día tenemos diabéticos tipo 2, ¿sí? Que son insulino dependientes, porque ya los fármacos, que son generalmente medicaciones antiglucemiantes, pero que promueven generalmente es que la glucosa no quede en sangre, ya no hacen efecto, y generalmente al paciente se lo hace luego insulino dependiente. Se tiene que inyectar insulina. ¿Sí? Los diabéticos generalmente tipo 1, lo que es la diabetes infanto-juvenil, sí o sí tienen que utilizar insulina porque no la tienen. O no la tienen, o es defectuosa, o hay algo que generalmente hace de que la insulina no esté en sangre. ¿Tá? Esa es la diabetes tipo 1. En la 2 no tenemos insulina, el páncreas secreta insulina, pero no hay receptores para que haga blanco. Entonces la medicación antiglucemiante lo que promueve es esto, que haya más receptores en la membrana de la célula y que la glucosa pueda entrar. ¿Estamos? Bien. Ahora, la glucosa la vamos a encontrar en nosotros, formando este polisacárido de reserva que se llama glucógeno. Pero en las plantas se almacena o bien como almidón, que también es un polisacárido. Cuando digo polisacárido, ¿qué estoy hablando? De muchas moléculas de glucosa. Cientos, miles de moléculas de glucosa. ¿Está claro? En el caso de la versión, ¿sí?, del reino vegetal, es una sustancia de reserva que se almacena en los llamados amiloplastos. Y también forma una estructura que es la pared de la célula vegetal. La misma molécula. ¿Sí? ¿Qué es amiloplastos? Los amiloplastos son como si fueran los plástidos en las plantas, son como los gránulos para nosotros. ¿Sí? Entonces, almacenan en estas tipos de, digamos, de cámaras glucosa. ¿Para qué? Generalmente para una fuente energética rápida. ¿De qué? De almidón. La papa, por ejemplo. ¿Sí? Si vos cortás una papa, fíjate que lo que tiene adentro que es almidón. Y es un tubérculo, es una raíz. Entonces, ahí lo almacena como una sustancia de reserva para que la planta se pueda desarrollar. ¿Está claro? Esa es una versión. La otra que ofrece la celulosa, la glucosa, perdón, en el reino vegetal, es la formación de celulosa. La celulosa es la pared que está por fuera de la membrana plasmática.
¿Se acuerdan cuando vimos células la clase pasada? Que yo les dije, les hice una comparación entre las células vegetales y las células animales. ¿Recuerdan el PowerPoint ese? Que cuando hacía esa tablita de doble entrado hasta la clasificación, fíjense, pared celular, y dice, en los vegetales, celulosa. En los animales no hay. Los animales no tienen pared celular. ¿Está claro esto? Es decir, que fíjense que acá, curiosamente, la misma molécula, que es la glucosa, forma 3 polisacáridos distintos. 2 de reserva, el glucógeno y el almidón, y uno estructural, la celulosa. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Y fíjense que es el mismo monosacárido. El mismo, la glucosa. Por eso digo que es el más abundante en la naturaleza. Porque si ustedes toman todo el reino vegetal, todas las plantas, todos los animales, porque no solo nosotros, las aves, ¿sí? Los peces almacenan glucógeno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Profe, sí, escuche. estamos hablando de lo que vendría a ser el combustible, la reserva energética y los formadores de Ahora estructuras, me ¿no? voy a meter con eso. Pará. Pero ustedes recuerden esto, ¿sí? Cuando yo hablo del monosacárido más abundante en la naturaleza, pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cuál es? La glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué polisacáridos lo voy a encontrar? En el glucógeno, reserva. En el almidón, reserva. Y en la celulosa, estructural. ¿Ven la diferencia? Glucógeno, reino animal. Reserva. Almidón, reino vegetal. Reserva. Pero ahí tengo que definir. ¿Sí? Son las 2 de reserva. Uno del reino animal y otro del reino vegetal. Y la celulosa exclusiva del reino vegetal. ¿Estamos? Y cuando digo sustancia de reserva, ¿por qué digo sustancia de reserva? Porque una vez que la glucosa se almacenó en nuestro tejido como un glucógeno, es la primera en ser utilizada. Era de reserva y estructural. Sí. Bien. ¿Por qué digo estructural? Porque es una pared. ¿Te das cuenta? Claro, sí, sí, forma parte de la estructura del ser vivo. Exactamente. Es decir, la célula vegetal, fíjense en los dibujitos que yo mostré la semana pasada, y en lo que vieron en internet, en ese link, tiene una membrana plasmática, pero por fuera tiene una pared. ¿Sí? Esa pared es la que hace de que, por ejemplo, la célula vegetal, cuando tiene agua, esté turgente. Por eso que las plantas se marchitan cuando tienen agua. ¿Sí? ¿Nosotros qué nos pasa cuando no tenemos agua? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre? Nos deshidratamos. ¿Está claro? Las células vegetales también pierden agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no consumimos agua, o hay una pérdida de agua importante, por ejemplo, por el sistema digestivo, entonces, o por el sistema digestivo, ya sea en la emesis o en la diarrea, ¿qué pasa? Nos deshidratamos. ¿Sí? Nos empiezan a resecar los labios, se cuartean, y eso hace de que nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, nos empiece a decir, hay que consumir agua. ¿Está claro? Pero el mismo fenómeno que ocurre en las plantas también ocurre en nosotros. El agua es muy importante. ¿Sí? Bien. Ahora, la glucosa es el principal. ¿Sí? Dentro del entorno que nosotros también consumimos, tenemos algunos monosacáridos que no son glucosa. Hay uno principal que es parecido a la glucosa, porque la glucosa, a ver, ¿quién me puede decir o puede buscar por ahí cuántos carbonos tiene la glucosa? A ver. Vamos a entrar un poquito más fino. ¿Cuántos carbonos? 6. 6. ¿Sí? La glucosa es una hexosa. ¿Por qué hexosa? Porque tiene 6 carbonos. Y es una aldosa, ¿sí? Porque tiene una función aldehído. Los monosacáridos pueden tener una función aldehído o una función cetona. Esa función hace de que un grupo principal o sea un grupo aldehído o sea un grupo cetona. Otro monosacárido principal que nosotros ingerimos con la dieta también tiene 6 carbonos. ¿Saben cuál es? Están las frutas, por ejemplo, de una pista. La Fructosa. Muy bien, ¿sí? La fructosa es el segundo monosacárido que nosotros generalmente ingerimos con la dieta. ¿Sí? Hay más monosacáridos, por ejemplo la miel. ¿Sí? La miel
es un conjunto de muchos monosacáridos distintos, parecidos a la glucosa, que tienen 6 carbonos, otros de 5, otros de 4, y hasta de 3 carbonos. ¿Sí? Es decir, que los monosacáridos pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas. Es decir, de 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Triosas, los más chicos. No hay ningún monosacárido que tenga menos de 3 carbonos. ¿Sí? De ahí tenemos tetrosas, muy abundantes en la naturaleza. Pentosas, que ya vamos a ver con los ácidos nucleicos, tienen 5 carbonos. Hexosas, que son los más abundantes. Y heptosas, hasta 7, algunos 8 muy raros. Pero normalmente van de 3 a 7, para que tengan una idea. ¿Sí? Pero los más chicos son de 3. ¿Sí? Todos estos en la miel. En la miel o en algunas sustancias de reserva, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en especies como insectos. ¿Sí? La quitina, por ejemplo. ¿Vieron que los insectos son invertebrados? ¿Qué quiere decir que sean invertebrados? Tienen columna vertebral. No tienen. No tienen. No tienen esqueleto. Invertebrados, no Claro, tienen esqueleto, sí. no tienen- porque, a ver, dentro de los vertebrados tenemos los que tienen cartílago y los que tienen hueso. ¿Sí? Por ejemplo, en los peces tenemos peces cartilaginosos y peces óseos o teleósteos que tienen hueso. ¿Sí? Si ustedes van a comer un tiburón, una raya, es un pez cartilaginoso, es cartílago. Pero en cambio, si comen un pejerrey y una merluza, son peces óseos, tienen hueso, ¿sí? Como nosotros. Ahora, ¿nosotros tenemos cartílago? Sí. Sí. Sí, Sí. en la oreja, ponele. ¿Y en dónde más? ¿Cómo hacemos para articular? Para hacer esto. Todas las En articulaciones. las Todas las articulaciones. articulaciones Nariz. tienen que tener cartílago, porque si no estaría todo unido, sería una sola cosa. Es más, cuando nacemos, somos todo cartílago. Después el hueso reemplaza el cartílago. ¿Está claro esto? Pero los bebés, por eso tenemos que tener cuidado de que, sí, generalmente tengamos mucho cuidado con la cabeza del bebé, porque no hay hueso todavía formado. ¿Sí? Con el comienzo del tiempo y hasta el 8º mes se empieza a formar el sistema óseo que reemplaza el cartílago. Y después queda el cartílago ¿en dónde? En donde hay uniones entre huesos, porque tenemos que articular. ¿Está claro esto? Cuando falla eso, fíjense que tenemos enfermedades que ustedes van a atender muchos pacientes de esto, que por ejemplo tienen pérdida de cartílago en la columna y hay que hacer una operación en donde se pone algo para que reemplace el cartílago, porque si no, hueso contra hueso, ¿qué pasa? ¿Qué evento se produce? Si hay una vértebra que está... Hay fricción, ¿eh? se empieza como a desgastar. Dolor, ¿se entiende esto? ¿Sí? Porque no puede haber un hueso que toque con otro hueso, porque realmente el sistema nervioso metido en la médula. La médula tiene toda la columna, ¿sí? Tiene el sistema medular, que los nervios salen de ahí para todo el sistema simpático y parasimpático, que hace que yo, por ejemplo, toque algo caliente y saque la mano, pero no estoy pensando que está caliente. Es un arco reflejo. Va hasta la médula y vuelve, no llega al cerebro. Después si llega la respuesta para saber que esto estaba caliente, no lo voy a tocar más. ¿Está claro esto? Pero donde hay una confusión, donde hay pérdida de cartílago, hay dolor. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estaba? Ahora, Porque dentro... había dicho de los insectos que tenían Eso, una... ahí va. Entonces, los invertebrados como estos, que no tienen quitina. Sí, sí. La quitina es un polisacárido, muchos, que no están formados por glucosa, ojo, no están formados por... Pero es un polisacárido que forma el exoesqueleto de los insectos y artrópodos. ¿De acuerdo? Muchos países que consumen como alimento. Si van a México o van a la India, ¿qué se consume como alimento? Insectos. Porque se consume proteína, ¿verdad? Es un polisacárido de reserva que tiene proteína, ¿sí? O sea, el exoesqueleto tiene partes proteicas, pero este polisacárido es estructural, no reserva, estructural. Porque forma justamente ese exoesqueleto. ¿Exo por qué? Porque es por fuera. Y otro polisacárido de estructural muy importante lo tienen los hongos.
Los hongos tienen pared también, y no está formada por glucosa. ¿De acuerdo? ¿Todos los invertebrados son polisacáridos entonces? No, los invertebrados tienen un polisacárido estructural que es la quitina, que forma el esqueleto de insectos y artrópodos. ¿Está? Otro polisacárido que vamos a encontrar es en la pared de los hongos, que están clasificados como un reino aparte. Y el último que les voy a mencionar, otro polisacárido también, están las bacterias. ¿Cuál es el de los hongos? Perdón. Los hongos tienen pared, no es glucosa, son otros azúcares, no importa. Pero recuerden que es estructural, ¿sí? Eso es importante, estructural. Pero, disculpe, ¿no dijo un polisacárido en los hongos? Sí, Me pareció. que forma la pared. Bueno, no. Que forma Pero, la pared. ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre específico? es la pared de la célula fúngica. Los hongos pertenecen a un reino que se llama fungi. Por eso, generalmente, cuando uno tiene un hongo, ¿vieron que les pasa a veces en la heladera? Que abro la heladera, voy a agarrar un tomate y tiene como si fuera una cosa o blanca o verde o azul. ¿Nunca les pasó? Que dice, esto está echado a perder y lo tiran. Bueno, generalmente eso es un hongo, es un moho, que se desarrolla por fuera. Lo que ustedes ven es el micelio reproductivo, las esporas. Nunca se les ocurra aspirarlo, ¿sí? Porque eso generalmente se disemina por el aire. Y lo que está por dentro es el micelio vegetativo, que no lo ven, pero está. Por eso tienen que tirar todo, no cortar una parte y después tirarlo, es algo que sea muy grande. Y el último polisacárido que les voy a mencionar están las bacterias, que también tienen pared. Entonces fíjense, ¿qué es la pared? Cuando uno dice pared es estructural. Y a este polisacárido se lo llama mureína. También llamado peptidoglicano, no importa. Pero también es un polisacárido estructural. Entonces, Mune, ¿cómo era Mune? mureína, ¿de qué viene? Mure. Pared. O también peptidoglicano. Está formado por otros azúcares, no importan los nombres. Está en la pared celular. En la pared de la célula bacteriana o célula procariota. ¿Se acuerdan que cuando vimos las células, y fíjense en el video, las células procariotas son muy rudimentarias, ¿sí? No tienen membranas internas, no tienen núcleo, ¿sí? Solamente tienen ribosomas como organelas principales, pero tienen membrana y tienen pared. ¿Sí? Entonces, repaso. Cuando digo polisacáridos de reserva, ¿sí? Polisacáridos de reserva, polis muchos, ¿sí? Vamos a hablar del almidón y del glucógeno. Almidón, reino vegetal, glucógeno, reino animal. ¿Sí? Cuando hablamos estructurales, podemos hablar de la celulosa en el reino de los vegetales superiores, podemos hablar de la pared de los hongos, podemos hablar de la pared de la célula bacteriana, o podemos hablar de la quitina como el exoesqueleto de los insectos y artrópodos. Ahí se ve bien tajante la diferencia. Una cosa es reserva y otra cosa es estructura. Dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Pero que están dadas por estas moléculas de monosacáridos que se unen entre sí, formando lo que se dice polisacárido. Cuando dice poli, dice muchos. ¿Sí? Y después, tenemos algunos disacáridos. ¿Qué quiere decir disacáridos? ¿Formados por cuántos? Dos. Por dos. No, moléculas. Uno está en la leche. ¿Saben cuál es? la lactosa es. La lactosa. Lactosa. Que está formado por un monosacárido, que es la galactosa, y el otro que es la glucosa. O sea, la leche tiene un disacárido que se llama lactosa. ¿Formado por quién? Galactosa y glucosa. Otro disacárido también que consumimos nosotros es el azúcar de mesa. Si ustedes consumen azúcar blanca o azúcar negra, es lo mismo. Lo que están consumiendo es sacarosa. Está formado por fructosa y glucosa.
¿Cómo? Ahí me quedé. Sacarosa, formado por fructosa, ya la mencioné en donde la fructosa. Una fruta. La fruta. ¿Sí? La fruta. Y glucosa. Es decir, que ustedes consumen azúcar, no se piensen que consumen glucosa. No, consumen un disacárido. Profe, una Por eso en pregunta. algunos... No. Preguntá. Bueno. Cuando hablaste de glucosa, pared de hongos y quitina, eran monosacáridos, ¿no? No, pared de hongos y quitina son polisacáridos estructurales, pero no están formados por glucosa. Claro, no están formados por glucosa. Los únicos que están formados por glucosa son almidón, glucógeno y celulosa, nada más. El resto son otros monosacáridos, no importa los nombres. ¿Está? Pero para que vean la biodiversidad que hay y las formas en las cuales se presentan, para lo que sirven. Por eso decimos función. Y entonces, Sí, escucho. entonces ¿los disacáridos son estructurales o qué No, serían? por ejemplo, la Conserva. lactosa en la leche es la que digamos, es el disacárido o el azúcar que está en la leche como azúcar principal. ¿Está claro? Sí. Pero no son de... ¿Disacáridos? Para hablar de estructura tenés que hablar de polisacáridos. Para que sean estructuras, si no, no forman. Ah, ok. ¿Está claro? La pared vegetal son glucosas unidas mediante enlaces, ¿sí?, entre glucosa y glucosa. Lo mismo en almidón, lo mismo en glucógeno. Hay una diferencia fundamental entre glucógeno y almidón. El glucógeno se almacena con una mayor cantidad de agua. En cambio el almidón no. Por eso el almidón es insoluble. Si ustedes toman una cucharada de almidón, lo ponen en agua, van a ver que es así, le queda como si fuera una sopa, un caldo blanco, porque es insoluble en agua. Los polisacáridos normalmente no son solubles en agua. ¿Sí? Por eso uno dice que los hidratos de carbono, normalmente los monosacáridos son solubles en agua, pero los polisacáridos generalmente no. Pero en nuestro caso, el glucógeno se almacena con una gran cantidad de agua. ¿Estamos hasta acá? Perdón, una pregunta. ¿El glucógeno es soluble, dijiste? Insoluble. Prácticamente el glucógeno sí puede ser soluble en agua. Está en un ambiente acuoso, sí. Pero el almidón no. Listo, gracias. Justamente, por ejemplo, cuando uno... ¿Vieron que el vidrio del auto se empaña? Y lo que decían era pasable, ¿sí?, una papa, justamente para que no se empañara. Justamente porque repele el agua. Bien. Ahora, hay otra versión, que se llaman oligosacáridos. Cuando uno habla de oligosacáridos, pues dijimos monosacáridos, uno solo. Disacáridos, dos. ¿Cuándo son oligosacáridos? Y generalmente cuando hablamos de 3 hasta 10. ¿Sí? Ahí hablamos de oligosacáridos, porque después son polisacáridos. Los oligosacáridos, ¿dónde los vamos a encontrar? El ejemplo fundamental yo ya lo di. ¿Se acuerdan cuando hablamos de membrana plasmática en la clase pasada? Que yo les dije que las células tenían o glúcidos unidos a lípidos o glúcidos unidos a proteínas. ¿Sí? Entonces hablamos de glucolípidos o glucoproteínas. Y normalmente estas sustancias las vamos a encontrar en la cara externa de la célula. ¿Y qué son estas sustancias? Los oligosacáridos que se encuentran unidos a lípidos o a proteínas actúan como receptores o como antígenos de membrana, para que la célula sea reconocida como propia. ¿Está claro? Por ejemplo, la familia de los grupos sanguíneos, el grupo ABO, alguno de ustedes debe ser 0, o A, B o AB. ¿Está claro? Esos grupos sanguíneos están dados por antígenos que hay en la membrana de las células. Que cada uno de nosotros tenemos un fenotipo distinto. ¿Sí? Y son reconocidos como uno de los grupos sanguíneos. Uno. El otro es el rhesus. Usted dice que digo, yo soy, por ejemplo, grupo 0 o RH positivo. O RH negativo. Es otro sistema antigénico. ¿Sí? ¿Y están dónde? ¿Dónde van a estar en la célula? ¿En la cara externa o en la cara interna? ¿Qué les parece? En la externa. Externa. Usted es una chapa, ¿sí?, o un cartel
de venta, ¿dónde lo ponen? ¿Adentro o afuera? Fuera. Entonces, para que la cédula sea reconocida como propia y que tenga un carnet de identidad, tiene que estar afuera. O un receptor, porque el receptor que recibe el mensaje, que es una señal que puede ser hormonal, etcétera, que hace blanco sobre el receptor y promueve algo dentro de la célula. Entonces, generalmente los receptores, generalmente, porque en algunos casos pueden estar dentro, ¿sí? Pero los receptores, por ejemplo, de las hormonas peptídicas, siempre están afuera. Reciben el mensaje del exterior. ¿Sí? Bien, hasta acá con hidratos de carbono. ¿Sí? O sea, actúan como receptores y algo Como más, señales los antigénicas. oligosacáridos. No te ¿Cómo? preocupes. Sí. Actúan como receptores y algo más, los Señales oligosacáridos. antigénicas, antígenos. ¿Sí? Que están en la membrana de la célula. Porque ustedes recuerden, esto lo van a ver más en el sistema inmune, que nuestro organismo, ¿qué hace? Por un lado, nos defiende de lo ajeno. ¿Y cómo hace para defendernos de lo ajeno? De las bacterias, de los virus, de los parásitos. ¿Cómo hace para defendernos? Con las señales antigénicas, si no las Primero que tiene que tenés, te saber atacan. reconocer a quién. A los organismos propios del Primero cuerpo. tiene que reconocer a lo propio. Si no, no sabe a quién defender. Es como un animal adiestrado. ¿Sí? Si no conoce al dueño, ¿qué hace? Lo ataca. ¿Está claro esto? Entonces, Puede nuestro ser. organismo primero, durante el desarrollo, aprende a reconocer lo propio. Entonces, todo lo que no es propio, ¿qué hace? Lo ataca. ¿Sí? Hay algunas ser. enfermedades en las cuales esto se confunde. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas enfermedades? Cuando las Autoinmunes. células propias son Y atacadas. las autoinmunes. Autoinmunes. ¿Está claro? No se reconocen a las propias y son atacadas. ¿Sí? Bien. ¿Esos pueden ser los glucolípidos? Esos son glucolípidos o glucoproteínas. Pero son oligosacáridos, es decir, estos que yo dije de 3 a 10, que se ubican junto a proteínas o a lípidos y siempre en la cara externa de la célula. Siempre. Claro. Siempre en la cara externa. ¿Sí? Que en el dibujito de la membrana lo ven como esos ¿El circuitos colesterol? que están afuera de las proteínas o afuera de los lípidos. ¿Sí? Bien. ¿El colesterol no estaba fuera de la membrana? ¿El No, colesterol? se intercala entre los ácidos grasos. Ahora voy a mencionar eso. El colesterol es un lípido, ojo. Sí, sí. Lípidos. ¿Qué son los lípidos? La palabra lípido quiere decir grasa. Son sustancias que son insolubles en agua. Recuerden siempre eso. O en solventes inorgánicos. Ustedes, si ponen agua y aceite, ¿se mezclan? No. No. El aceite No. ¿dónde queda? ¿En la fase superior o en la inferior? Arriba. Superior. Queda arriba. Fíjense, por ejemplo, para que no se lo sepan de memoria, cuando hay un desastre de estos derrames de petróleo, ¿dónde queda el petróleo? En la En superficie. la superficie. Arriba. Claro. Por eso es difícil removerlo y En hay las playas. sustancias que lo tratan de particular y después tratar de sacar para que no quede en el agua, ¿sí? Porque si no la vida marina tiende a sucumbir, ¿viste? Porque no hay nada que deje pasar el oxígeno, etc. Entonces siempre los lípidos son menos densos que el agua, quedan en la fase superior, ¿sí? Ahora, Daniel, si no son solubles en agua, ¿en qué son solubles? En solventes orgánicos. Cloroformo, benceno, éter, etc. Que son solubles en solventes orgánicos. Ahí son solubles. O sea que los lípidos son insolubles inorgánicos y si son solubles en Solventes. orgánicos. Las tintorerías, bueno, ahora las tintorerías son muy pocas, ya no se lleva mucho la tintorería, ¿sí? Pero generalmente utilizaban, ustedes entraban en tintorería y sentían un olor muy particular, ¿no? Ese olor a solvente orgánico, que era con él que sacaban las manchas de la ropa, las manchas de grasa de la ropa. Hoy generalmente utilizamos detergentes enzimáticos, que son mucho más prácticos y menos nocivos para el medio ambiente, ¿tá? Porque se biodegradan mucho mejor. Hoy se utiliza realmente toda una maquinaria enzimática para poder remover las manchas. Pero antiguamente eran solventes orgánicos, se usaba eso. Bien. Ahora, ¿cómo clasificamos los lípidos?
Porque resulta, vieron que recién dijimos monosacáridos. Los lípidos, y una cuestión muy importante, no se polimerizan, no forman polímeros. Por eso que en la clasificación, generalmente podemos encontrar, hay varios criterios de clasificación, no me importa que se lo sepan esto de memoria porque no tiene sentido, ¿sí? Pero generalmente uno puede decir que son, los lípidos podemos hablar de saponificables o insaponificables, ¿sí? ¿Qué es la saponificación? Es una reacción química, para ser breve. ¿Es formar qué? Jabones. ¿Vieron el jabón de pan? ¿El jabón blanco? ¿De dónde se obtiene ese jabón? ¿Saben? ¿De dónde se saca? Se mezcla aceite con sosa cáustica o algo así. ¿Era? No aceite, grasa animal. ¿Vieron las carnicerías? Antiguamente, aquí hay una fábrica que se llama Materia. ¿Cómo creció esa fábrica? Que ahora hace otras cosas, porque hace extracción de ácidos grasos y los vende al exterior, etc. Lo que hacían era pasar con un carrito, con un camión, por las carnicerías y la grasa vacuna que se tiraba, se la llevaban. A esa grasa la tratás con hidróxido de sodio, lo que decís vos, soda cáustica, y se forman jabones. ¿Sí? Se forman jabones y se arma lo que se llama el jabón de pan. Entonces, los ácidos grasos, muy importantes, son lípidos neutros, que son colas largas de carbono, hidrógeno y oxígeno, con un carbono que se llama, en la punta, se llama carbono carboxilo, que tiene una función ácida. Entonces, estas colas de ácidos grasos, largas, que van desde 8 hasta 22, 24 átomos de carbono, perdón, están formadas también como los azúcares, como los que vimos recién. ¿Qué bioelementos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? Un ácido graso tiene eso. Y los ácidos grasos pueden ser o saturados o insaturados. ¿Cuándo son saturados? Cuando no presentan dobles enlaces entre carbono y carbono. Y son insaturados cuando al menos presentan un doble enlace. ¿Cómo? Entonces, ¿qué son saturados, insaturados? ¿Qué es saturado? Es decir, cuando uno habla de un ácido graso saturado, es que porque dijimos que son colas largas de carbono, ¿no? Que se unen uno con otro, ¿de acuerdo? El oxígeno va a estar solamente en el carbono carboxilo, el resto está completo con hidrógeno, ¿sí? Entonces son solamente estos tres bioelementos. Pero entre carbono y carbono puedes tener un enlace simple o un enlace doble. Si ese enlace es doble, esa estructura se dice que es insaturada. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta? ¿Cuándo decimos que es saturado? Cuando está completo con hidrógeno. ¿Y es insaturado cuándo? ¿Cuánto le falta hidrógeno? ¿Ah? Porque presenta justamente un doble enlace. El doble enlace entre carbono y carbono te resta 2 hidrógenos. Han hablado de los aceites o las sustancias que dicen omega 3, omega 9, etcétera, que son estructuras que tienen generalmente los alimentos y que los hace de alguna manera, ¿sí?, mejores para el sistema vascular, para que uno pueda tener menos accidentes como infartos, etcétera, ¿sí? Porque los lípidos se acumulan en el sistema vascular, eso es lo peligroso, se forman ateromas. Entonces, los ácidos grasos, estas colas largas de carbono, ¿dónde los vamos a encontrar en las células? En la membrana plasmática. ¿Vieron la filmina que yo mostré de la membrana? Donde dije que encontramos las colas de los ácidos grasos que están formadas por estas estructuras que se llaman fosfolípidos. ¿Qué tiene un fosfolípido a diferencia de un ácido graso solo? El fosfolípido está formado por el glicerol, después búsquenlo a esto. Busquen la estructura para saberla nada más. El glicerol en realidad es una estructura que tiene 3 carbonos, ¿sí? Estos 3 carbonos están unidos a un ácido graso, a otro ácido graso, a un grupo fosfato y un aminoalcohol. Es decir, tiene una cabeza que es polar y otra que es totalmente apolar. De ahí que las membranas plasmáticas enfrenten entre sí que justamente
estas colas de ácidos grasos y dejen hacia el entorno extracelular y al intracelular las cabezas de los fosfolípidos. ¿De acuerdo? Por eso Porque que cuando los uno habla de ácidos grasos- la membrana tiene una región que está de cara al agua, que da al extracelular y al intracelular, que es el citoplasma, y otra que está en el medio, que es justamente la conformada por estas colas de ácidos grasos enfrentadas entre sí, y que es totalmente apolar. Eso es muy importante. Ahí entra lo de hidrofóbicas E hidrofílico. ¿Qué quiere hidrofílicas. decir hidrofóbico o hidrofílico? Que Cuando uno repele dice, el agua y uno le gusta ¿qué quiere decir? Que tiene afinidad por quién? por el agua. Por el agua, por las sustancias polares. Y cuando uno dice hidrofóbico, es que le repele al agua. ¿Vieron que la rabia antes canina se le decía hidrofobia? ¿Por qué? Porque el animal, ¿qué pasaba? No tomaba agua. ¿Sí? Entonces, eso es un virus. ¿Sí? El virus de la rabia, en los cánidos, que después se pueden transmitir al hombre, es una enfermedad prácticamente erradicada por las vacunas. ¿Sí? Hacía que el animal, ¿sí?, no tuviera sed. Entonces, cuando uno dice hidrofóbico, es que justamente no es afín al agua. Por eso es que los lípidos son hidrofóbicos. ¿De acuerdo? Ahora, estas estructuras que dijimos de ácidos grasos, junto con el glicerol, ¿se almacenan en qué tejido? Cuando uno dice estoy gordo, por ejemplo, o tengo esta pancita salvavidas, ¿qué tenemos? Mayor cantidad de qué tejido. Adiposo. ¿Sí? El tejido adiposo, que ya lo van a ver cuando vean tejidos, que es parte, es una subdivisión del tejido conjuntivo o conectivo. ¿Sí? Y es una sustancia de reserva. Es una sustancia de reserva. ¿A cuánto? A mediano plazo. Porque dijimos que los hidratos de carbono, que se almacenaban como glucógeno hepático muscular, es una reserva de ¿cuánto? A corto plazo. Son los primeros que se vehiculizan. ¿Sí? Y ahí van a encontrar una diferencia también. Después me voy a meter en esto, cuando entre en la materia. Ahora, ¿sí? Pero los lípidos son generalmente la sustancia de reserva a mediano plazo. Es decir, cuando se agotaron los azúcares, ¿qué utilizó? Cuando ya utilicé todo el glucógeno, ¿qué voy a utilizar? Los lípidos. Lípidos. Voy a utilizar los lípidos. Es más, fíjense una cosa curiosa. Hay animales, generalmente en temperaturas generalmente más extremas, ¿sí?, de frío, que tienen una mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Sí? Y hay algunos que hibernan. ¿Qué quiere decir que hibernan? ¿Saben? Que se guardan. Sí, que duermen por un periodo largo de tiempo. No, Tienen y hacen reserva. más Porque no hay casa. metabolismo. ¿Qué es lo que falta? No hay presas. No hay presa. Entonces, ¿qué hace? En el verano, los osos, por ejemplo. En el verano, ¿qué hace? Consumen, cazan, ¿sí? Son predadores. ¿Sí? Pero en invierno tienen que bajar su tasa metabólica y utilizan el tejido de reserva. Por eso que bajan el metabolismo, su tasa metabólica, y lo que hacen es utilizar todo este tejido graso que se almacenó durante el verano. ¿Está claro? También es un aislante del frío. ¿De acuerdo? Por eso que generalmente los cetáceos marinos, ballenas, orcas, focas, etcétera, almacenan una mayor cantidad. ¿Vieron que, por ejemplo, cuando uno ve películas del siglo XVII, ¿sí?, ¿con qué se alumbraba en las calles y en las casas? El aceite de ballena. Aceite de ballena. ¿De acuerdo? Hasta que se descubrió el petróleo como un combustible, ¿de acuerdo?, de una manera, ¿sí?, un combustible excepcional, porque hoy en día no podemos gracias al petróleo hasta que se agote, ¿sí? Se utilizaba aceite de ballena. ¿Está claro? Bien. Ahora, en los lípidos, ¿sí?, estas estructuras que se almacenan en el tejido adiposo se almacenan como triacilglicéridos o triglicéridos. ¿Qué es? El glicerol con 3 ácidos grasos unidos, que pueden ser iguales o distintos, no importa. ¿Sí? Pueden ser saturados o insaturados, no importa. Pero son una reserva a mediano plazo.
normalmente en condiciones normales. Si yo, por ejemplo, me paso muchas horas sin ingerir alimentos, seguramente voy a tener aliento cetónico. Eso lo vamos a ver después. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente ya usé los hidratos de carbono y estoy usando los lípidos. Ahora, entonces, dijimos, sustancias de reserva en el tejido adiposo como trias y glicéridos. En la membrana plasmática como fosfolípidos. ¿Sí? Y hay otro lípido fundamental que se encuentra recubriendo el tejido nervioso, que es la esfingomielina. ¿Vieron que el tejido nervioso está formado por qué células? Cuando hablo de tejido nervioso. ¿Cuál es la célula que enmascara el tejido nervioso? Tienen que ver la secundaria. Vamos, miren. La neurona. Neurona me suena. Neuronas son las células del tejido nervioso. ¿Sí? Sin importar la subdivisión de neuronas que pueda haber. Eso es la célula fundamental del tejido nervioso. Ahora, estas células que forman los nervios, ¿sí? Para poder hacer que el impulso nervioso se mueva a través de todo esto y que de alguna manera no haya pérdida en la señal, está recubierta por una vaina de mielina o vaina de Schwann, que está formada por este lípido que yo les dije que se llama esfingomielina, ¿sí? O esfingosina, que está conformada por un esqueleto y tiene un ácido graso, por eso es saponificable. Esto es digamos, como una malla protectora aislante, que cuando se degenera, por ejemplo la diabetes, ¿sí? Se empieza a perder coordinación motora. O las enfermedades neurodegenerativas pasa lo mismo. ¿Podría repetir el nombre? Hay niños que nacen con falta de mielina, ¿no? ¿Sí? Es la vaina de mielina o vaina de Schwann. O sea, profe, entonces los lípidos se almacenan en la membrana como fosfolípidos. Exactamente. Y después, en las otras, ¿cómo? En el tejido adiposo, como triaciglicéridos, o triglicéridos, como se llama. Sí, y falta una, ¿no? Y después la esfingomielina o esfingosina, que se encuentra en el tejido nervioso. Ah, gracias. ¿Está claro esto? Ahora, todos estos lípidos que yo mencioné hasta ahora son lípidos saponificables. Es decir, que acá se pueden formar jabones. Se pueden hacer reaccionar con hidróxido de sodio y formar jabones, formar micelas. Un lípido no saponificable y por excelencia es el colesterol. ¿Sí? El colesterol es un lípido que lo vamos a encontrar con tres funciones principales. La primera función ya la dijeron. Se encuentra en la membrana plasmática. Le da mayor fluidez y hace que las membranas plasmáticas de las células de los mamíferos, no de las plantas, tengan colesterol. Nuestro hígado, piensen que es una fábrica de colesterol. Parte lo ingerimos con la dieta, colesterol exógeno, y parte lo fabricamos nosotros, colesterol endógeno. ¿Sí? La segunda función es que conforma las llamadas sales biliares o ácidos biliares. Por la palabra, ¿dónde van a estar? ¿En qué orden? Almacenados. En la Cerca del bilis. estómago. No escuché. En la bilis. Pero la bilis está secretada ¿por qué órgano? Vesícula o no. Por la Por el vesícula. hígado. Ah, La vesícula es una ampolla, y lo que hace es, por los canalículos biliares, secretar al intestino, las sales o ácidos biliares. ¿Qué hacen esto? Emulsifican las grasas. ¿Qué quiere decir emulsificar? Particular. Porque recuerden que los lípidos son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo pueden ser absorbidos? La única forma que puedan ser absorbidos es que primero estén emulsificados. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y la tercera función, que también es principal, es que como el colesterol es un esteroide, es el precursor de todas las hormonas esteroideas.
testosterona, estradiol, etc. ¿Sí? Porque hay hormonas lipídicas, como esta, y hormonas peptídicas, como la insulina, el glucagón, etc. Una está formada por lípidos, por el colesterol, y otra está formada por aminoácidos que forman estas estructuras, como la insulina, el glucagón, la somatostatina, etc. ¿Está? Profe, ¿podés repetir las tres, por favor? No escucho. ¿Podrías repetir esas tres funciones? Eso. Primero, se encuentran las membranas plasmáticas y le da mayor fluidez. Segundo, forma los ácidos o sales biliares, que emulsifican las grasas en el intestino, para poder ser absorbidos. Y la tercera, es el precursor de todas las hormonas esteroideas, o esteroides. ¿Por qué él es el esteroide? El segundo era líquido, ¿cómo? Ácidos biliares o sales biliares. Gracias. ¿Y la tercera? La tercera es el precursor, fíjese precursor, que es el esqueleto que después se le van aditando cosas químicamente y forman las hormonas esteroideas o esteroides. ¿Y dónde se almacena ¿El qué? el colesterol? El colesterol, en realidad, el hígado es un lugar de paso, porque es el que recibe el colesterol exógeno por la dieta y lo transforma en colesterol endógeno. Y esto se lleva a los tejidos. El colesterol en sangre es un lípido normal que está vehiculizado por lipoproteínas. Porque si no, no puede estar vehiculizado, no puede estar en el plasma, porque el plasma tiene una gran cantidad de agua, entonces no sería soluble. La única forma de que llega a los tejidos o que vuelve hacia el hígado es por las lipoproteínas. Ya me voy a meter en la materia. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que los lípidos pueden ser o sustancias de reserva alimentaria o alimenticia a mediano plazo, o bien estructurales. Entonces, como ejemplo de estructura, ¿qué tenemos? La membrana plasmática. La vaina de Schwann. Esto es estructura. Y de reserva el tejido adiposo. ¿Está claro? Y recuerden que siempre los lípidos son insolubles en agua. Hay otros lípidos como las prostaglandinas, los terpenos, ¿sí? Pero bueno, son secundarios. Los principales que quiero que sepan son, ¿sí? O sea que los lípidos estructurales serían a largo plazo, ¿no? Sí. Mediano. No, los estructurales generalmente, los fosfolípidos pueden servir como una fuente de energía. Ah, o sea, los de reserva y los estructurales son a mediano plazo los dos. Sí, la estructura de la membrana normalmente es algo totalmente plástico. ¿Qué quiero decir con esto? La membrana plasmática no es una cuestión rígida. Los lípidos se renuevan, se recambian, etc. La membrana es algo vivo, no es algo inerte, chicos. La célula tiene que absorber sustancias, tiene que excretar sustancias. Entonces, esa membrana sufre modificaciones, la fagocitosis, por ejemplo. Cuando una célula engloba una bacteria o algo y lo entra dentro del citoplasma. ¿Sí? Entonces la membrana es algo, piensen, que está en totalmente movimiento, no es algo estable. Esos fosfolípidos que entran, que son degradados, son aprovechados como una fuente energética también. Normalmente vamos a ver en la materia que nosotros tenemos como fuente de energía primaria los hidratos de carbono, secundaria los lípidos y algunos aminoácidos, y la última fuente de reserva, ¿cuáles son? Las proteínas. La proteína muscular es la última fuente de reserva. Cuando uno tiene que hacer mano de eso, entra en estado de inanición o desnutrición. Por eso generalmente eso no se utiliza. ¿La proteína la vamos a llegar a ver hoy o no? No, mañana vemos proteínas y yo no entiendo. Que no los voy a causar. Que me van a hacer yo. ¿Dudas hasta acá? ¿De lo que anotaron? Bien. Le voy a dar 5 minutos. ¿Sí? Yo me voy a poner en off. ¿Sí? Busquen en estos 5 minutos, 3 definiciones. Se las voy a decir, de palabras.
Polisacáridos. Ácidos grasos saturados e insaturados. Eso busquen una tabla para verlos. Estructura de un fosfolípido. Y estructura del colesterol. Bien, son y 11. Les doy este y 20 para que busquen. Y ahí debatimos entre todos. ¿Puede ser? Dale. ¿Listo? Dale. Corto estos minutitos, ¿sí? Ahora.